En este video veremos 3 ejercicios para que practiques movimientos simétricos que te ayudarán en tu camino de tango. Fácil, rápido y paso a paso. Seguime hasta el final. Sí, en este video vamos a ejercitarnos para comprender un concepto que llamo simetría. Pero antes de avanzar hacia los ejercicios, quiero compartirte información acerca de lo que es la simetría dentro del tango. Porque existe, por ejemplo, el concepto de simetría en la danza, que lo encontramos cuando el lado izquierdo y el derecho del cuerpo realizan el mismo movimiento, como cuando se levantan ambos brazos, ofreciendo una sensación de equilibrio, estética y seguridad. Pero en el tango, sobre todo en el tango de pista, como ya sabemos, tenemos una postura que se basa en un abrazo que intentamos mantener durante toda la pieza musical, por lo que trabajar una simetría corporal sería imposible salvo que realicemos una muestra artística. Por eso el concepto de simetría en el tango lo encontramos en movimientos y en figuras. Quiero decir, existe un concepto de que si algo podemos hacerlo por derecha, también podríamos hacerlo por izquierda. Si algo lo podemos hacer con la pierna derecha por izquierda, también lo podríamos hacer con la pierna izquierda por la derecha. Si algo podemos hacer con la pierna derecha... ya entendí. Es más fácil entender el cubo de Rubik, ¿no? El modelo más claro de un movimiento simétrico estaría en los movimientos más sencillos. Por ejemplo, el 8 adelante, en cuya reversa encontramos el 8 atrás, que es más bien un movimiento simétrico individual, porque el otro miembro de la pareja podría estar haciendo otra cosa, o una caminata hacia adelante y hacia atrás que podríamos considerarlo un movimiento simétrico conjunto. Pero la idea no es enrollarse con todos estos conceptos, sino entender que entre las virtudes del tango está la de enriquecer el movimiento con estrategias simétricas, buscándole variables que permitan explorar la creatividad. Ahora, si tenés otra definición de simetría en el tango que quieras aportar, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, continuemos. En este video te voy a compartir entonces 3 movimientos simétricos que consistirán en cruces, desplazamientos y pivots. Serán ejercicios fáciles y rápidos que gradualmente iré enriqueciendo con algunos desafíos. Pero quiero aclararte que no se trata de pasos o secuencias, sino de explorar el concepto. De todos modos, si encontraras cómo aplicar estos movimientos, bienvenido sea. Como siempre, si quisieras ver algún ejercicio en particular, haz clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. ¿Todo aclarado? ¡Empecemos ya! Ejercicio 1. Movimiento simétrico básico. En esta primera parte comenzaremos por explorar un movimiento simétrico básico. Un primer ejercicio para calentar el cuerpo y empezar a probarse. Entremos a la clase. Comencemos en posición de abrazo con los pies juntos. Arqueemos el torso hacia la derecha y hagamos paso al costado, cruce y paso al costado. Arqueemos el torso hacia la izquierda, cruce y paso al costado. Durante este simple movimiento, observemos que la dirección del paso al costado está anticipada por la inclinación del torso. Y así también observemos que es el torso y no los hombros lo que indica la dirección. Ahora observemos el espacio inferior. Los pies se contactan antes de cada paso al costado y un pie cruza cerca del otro, lo cual implica un contacto de las rodillas. En cada paso al costado, mantenemos los pies alineados. En ningún momento bajamos la cabeza ni perdemos el ritmo del movimiento. El ancho de cada paso dependerá de cada uno, pero los cruces deberán mantener los pies juntos.
Vayamos de un lado a otro siempre manteniendo el ritmo. Ejercicio 2. Movimiento simétrico triangular. En esta segunda parte comenzaremos a desplazarnos en forma simétrica y triangular. Serán ejercicios con cruces y desplazamientos que llevarán tu capacidad al siguiente nivel. Entremos a la clase. Comencemos por pararnos mirando al frente con los pies juntos en diagonal y en posición de abrazo. Desde esta posición avancemos con pie izquierdo, pivot de 45 grados con pies juntos y retrocedamos con pie izquierdo, pie derecho y juntamos. Ahora avancemos con pie derecho, pivot de 45 grados y retrocedamos con pie derecho, pie izquierdo y juntamos. Nuevamente, camino, pivot, atrás, atrás y junto. Camino, pivot, atrás, atrás y junto. Mientras lo seguimos practicando, veamos algunos detalles. Al avanzar, pisemos con metatarso. Al realizar el pivot, juntemos los pies y al retroceder, mantengamos los tacos tan bajos como sea posible. Para más detalles, por cada movimiento realizamos un cambio de peso. Aumentemos la complejidad. Ahora al pivotar crucemos los pies. Pie derecho atrás y rebote de pie izquierdo atrás. Avancemos con pie derecho, pivot con pies cruzados, pie izquierdo atrás y rebote de pie derecho atrás. Mientras lo practicamos, observemos que si avanza el pie izquierdo durante el pivot, el peso se concentrará sobre el pie izquierdo y que al avanzar con pie derecho, el pivot se concentrará con ese mismo pie. Ahora al pivotar, crucemos los pies. Pie derecho atrás y rebote de pie izquierdo atrás. Avancemos con pie derecho, pivot con pies cruzados, pie izquierdo atrás y rebote de pie derecho atrás. Veamos, además, que durante este ejercicio estamos moviéndonos en forma triangular, de modo que el pivot se transforme en el vértice del triángulo. Ejercicio 3. Movimiento simétrico triangular con cruces. En esta última parte vamos a intentar desplazarnos nuevamente en forma simétrica triangular, pero le agregaremos sucesivos cruces que pondrán a prueba tu precisión. Entremos a la clase. Comencemos en diagonal con los pies juntos y en posición de abrazo. Avancemos con pie izquierdo, pivot con cruce atrás, rebote con pie derecho, cambio de peso y avancemos con pie derecho. Pivot, cruce atrás, rebote con pie izquierdo y cambio de peso. Avance, pivot, cruce atrás, rebote y cambio de peso. Avance, pivot, cruce atrás, rebote y cambio de peso. Ahora agreguemos otro cruce. Atrás, atrás y rebote. Pivot, cruce atrás, atrás, atrás y rebote. Evitemos mirar el piso e intentemos que la cadera se mantenga estable y paralela al piso. Y así también durante todo el ejercicio intentemos que el torso mire al frente, lo que probará aún más nuestro trabajo de disociación. Practiquemos en silencio. En este video pudiste ver alrededor de 5 variaciones simétricas, todas comprendidas como desplazamientos y cruces, aunque viste algo más importante de lo que ya te hablaré. Pero antes de decírtelo,
Contame cómo definirías la simetría y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y aquí lo importante, porque por encima de estos ejercicios pudiste trabajar tu pivot con cambio de dirección, tu estabilidad y postura sin que te hablara antes de ello. Y quería contarte que a veces el modo en que mejor podemos aprender es cuando el cerebro está relajado pensando en otra cosa y nos tomamos la actividad en forma lúdica. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.